claro, profe. Ok, pues. Sí. Sí, profe. Ok, entonces vamos a empezar la clase. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Ok. Bueno, pues. Ay, un poquito me avanza. Eh, bueno, la clase del viernes pasado ya hemos terminado de revisar los últimos temas que era, bueno, el último tema que era acerca de los gases reales. Y como les comenté en esa misma clase, la idea de las clases de esta semana, pues es darles un repaso general de los temas que vimos a lo largo de esta unidad, con el objetivo de, bueno, pues de retomar, revisitar los temas de interés de esta unidad y que pues si tienen dudas, preguntas, comentarios sobre algo de lo que se discutió en esta unidad, cómo entender algún proceso de cambio de fase, cómo ocupar alguna ecuación, pues bueno, ahorita viene el repaso general de todo ello entre la clase de hoy y la clase de mañana. Claro, en medio de todo eso, si tienen alguna duda o pregunta de cualquier tipo sobre los problemas, sobre los conceptos, sobre las ecuaciones a ocupar en todo lo que vimos en esta unidad, pues igual pueden preguntar. Bueno, de hecho siempre han podido preguntar, ¿no? Pero en particular ahorita, porque lo que ahorita se viene, pues es un repaso de todo, ¿no? Porque además, digo, había olvidado mencionarlo, pero la próxima semana tenemos examen, ¿sí? Sí, bueno, yo espero que sean conscientes de eso. De hecho, ahí, por favor, confírmenme si es el próximo jueves. Bernardo anda por aquí. Sí, profe. Bueno, pues el jueves, a ver, déjenme ver qué día es jueves. El próximo jueves 10. No, 9. El próximo jueves. No, este es junio, julio. Sí, es el próximo jueves 9 de julio. Pues tenemos el examen de la segunda unidad. Y bueno, ténganlo en cuenta, por eso es que ahorita me interesa darles un repaso, porque como les había dicho, bueno, yo también lo sé, o sea, sí hay como que varios conceptos, y pues digo, se les dio mucha información y bueno, no está de más tener un repaso. A ver, ¿alguna pregunta o comentario de este punto? No, profe. Bueno, pues, bueno, a ver, entonces vamos a empezar con el repaso. Si alguien tiene alguna pregunta o duda, pues bueno, hágalo, ¿no? O comentario. Y bueno, básicamente toda esta unidad, lo que se trató, de hecho que es el título, ¿no? De estudiar cuáles son las propiedades, ¿no? Y los estados termodinámicos bueno, de algún sistema, ¿no? En particular, nos centramos en lo que le llamamos las sustancias puras, ¿sí? En general, una sustancia pura es aquella sustancia, aquel sistema termodinámico, ¿sí? El cual, primero, tiene una composición química que es fija, ¿sí? Es decir, a lo largo de todo el proceso termodinámico que estudiamos, no hay ningún tipo de reacción química, es decir, el compuesto o el elemento con el cual estamos trabajando, ¿no? Algún tipo de proceso termodinámico, su composición es fija, es decir, no va a cambiar, ¿no? Puede ser que sea un compuesto, ¿no? Que es la unión de dos o más elementos de la tabla periódica, o un elemento, ¿no?
Lo que importa aquí es que una sustancia pura, primero que nada, tenga que estar compuesta, bueno, su composición química no varíe en el tiempo ni en el espacio y que sea además una mezcla del tipo homogénea, ¿no? ¿Qué significa que la mezcla de la sustancia pura es homogénea? Significa que la cantidad de sustancia que hay en una región del espacio y del tiempo siempre es la misma, ¿no? Sin importar el tiempo o el punto del espacio, ¿sí? Eso significa que una mezcla es homogénea, ¿no? Que no haya regiones, por ejemplo, de mayor densidad de materia respecto a otra, ¿no? Ejemplos de una sustancia pura, pues bueno, el agua misma, el oxígeno, el aire, ¿no? El nitrógeno, no sé, el metano, ¿no? Digamos, nosotros idealmente, pues, cuando nos referimos a una sustancia pura, que de hecho es de lo que nos ocupamos en esta unidad, pues vamos a suponer que, pues, cumple con estas dos características, ¿sí? Que su composición química es fija y que además la mezcla de la sustancia compuesta o elemento es homogénea, ¿sí? Un ejemplo de ello es el aire, ¿no? A una misma altura del, respecto al nivel del mar, podemos suponer que la mezcla de aire es homogénea, ¿no? A ver, pregunta, ¿qué sucede cuando vamos elevando la altura a la cual nos encontramos ubicados? A ver si se acuerdan qué sucede. Aumenta la densidad del aire. Um, no necesariamente. En términos de la presión, ¿qué sucede? Va disminuyendo. Va disminuyendo, ¿no? Y casualmente, ¿qué sucede con el oxígeno conforme aumenta la altura? Escasea. Escasea, ¿no? Por eso es que cuando nos vamos a lo alto de una montaña, bueno, si nosotros vivimos aquí a esta altura, ¿no? Nuestro cuerpo está acostumbrado a desarrollar sus actividades a la altura de la ciudad de León, ¿no? Pero si ustedes en algún momento de la vida deciden irse de escalada o ir a caminar, no sé, a una altura muy diferente a la que está la ciudad, pues se darán cuenta que les cuesta más respirar, ¿no? Porque resulta que conforme vamos aumentando la altura, ¿no? Respecto a la que estamos acostumbrados a vivir, pues bueno, la cantidad de oxígeno se reduce, causando que tengamos dificultad para respirar, ¿no? Digamos, de hecho no es una sensación muy agradable, ¿no? Quien no haya experimentado sabrá que hay mareos, que hay dificultad para respirar, que sí, no, no es muy agradable, pero bueno. De todas formas, si algún día lo pueden hacer, háganlo, ¿no? Digo, con cuidado, pero sí, vale la pena que experimenten eso, ¿no? Y bueno, como les decía, la mezcla de aire a una misma altura, pues tiene que ser la misma, ¿no? Sí, o sea, aquí, bueno, y resalto que es una misma altura porque, bueno, como ya les acabo de mencionar, conforme la altura va cambiando, pues la cantidad de aire va variando, ¿no? Pero aquí esto de que es una mezcla homogénea, suponiendo que nos referimos a que estamos a una misma altura, ¿no? Altura constante, la mezcla del aire tiene que ser homogénea, ¿sí? Un contraejemplo de lo anterior es la mezcla agua y aceite, ¿sí? Cuando ustedes mezclan agua y aceite, se hace la mezcla, ¿no? La revuelven con una cuchara en un vaso, ¿sí? Momentáneamente, podrían suponer, justamente cuando acabaron de revolver la mezcla agua y aceite, podrían suponer que la mezcla es homogénea, ¿no? Pero apenas pasan unos pocos minutos, bueno, segundos, decenas, centenas de segundos, y lo que observamos es un desmezclado, ¿no? De pasar de tener una mezcla homogénea agua y aceite, en poco tiempo, nos damos cuenta que el aceite se comienza a separar del agua, ¿no? Y lo que tenemos al final, después de un tiempo, es que en la parte superior del vaso encontramos el aceite y en la parte inferior del vaso encontramos el agua, ¿sí?
Digamos, esto se puso como un contraejemplo, pues para que se den cuenta que, bueno, uno puede mezclar muchos tipos de compuestos o elementos, ¿no? Pero no necesariamente eso va a causar que la mezcla es homogénea, ¿sí? Por, em, por sí mismo, digamos, el aceite, pues sí tiene una composición química que es constante, ¿sí? Y que es homogénea, ¿no? El agua también. Sin embargo, cuando mezclamos agua y aceite, pues esta mezcla no, en ningún sentido es homogénea, ¿no? Porque pasa el tiempo y hay una separación de cada compuesto, ¿no? O sea, caso opuesto a lo que sucede con el aire, ¿no? El aire está compuesto de oxígeno en su mayoría, nitrógeno, helio, argón, este, bueno, seguramente monóxido de carbono, ¿no? Dióxido de carbono por los autos, este, pero bueno, a final de cuentas es una mezcla que es homogénea, ¿no? Nunca hemos visto que, bueno, yo aunque quisiéramos verlo, no podemos, que se desmezcle el oxígeno por un lado, el resto de gases por el otro, ¿no? Porque nosotros podemos respirar en cualquier región del espacio, ¿no? Digamos, el aire como tal, efectivamente es una mezcla que es homogénea, a una misma altura, porque no importa que pase el tiempo, ¿no? El oxígeno siempre está mezclado con otros gases y, bueno, forma el aire, ¿sí? Pero la mezcla agua y aceite es todo lo contrario, ¿no? Momentáneamente tenemos una mezcla, ¿no? Que pudiera pensarse que es homogénea, pero apenas pasa un tiempo y ya se separó, ¿sí? Digamos, cosas como estas, pues no nos importan en este momento y no nos interesan, ¿sí? Y bueno, regresando a la idea de una mezcla que sea una sustancia pura, ok, además de que la composición sea la misma, también vale pensar en que tengamos una misma sustancia aún estando en diferentes fases, ¿sí? Por ejemplo, aquí hielo, bueno, agua congelada, agua en fase sólida, con agua en fase líquida, ¿no? Y además, quizás aquí sé que la superficie debe de haber agua en fase gaseosa, ¿no? Como por ejemplo aquí sucede en las nubes. La idea de sustancia pura no solo se centra en que la sustancia o de interés esté en una sola fase, ¿no? En un solo estado posible de la sustancia, sino que también considera que la sustancia puede estar en más de una fase, ¿no? Coexistiendo muchas veces, ¿no? Como sucede en esta imagen. Entonces, el concepto de sustancia pura pues, es bastante amplio, tiene sus detalles, pero bueno, al menos sigue considerando que con la misma sustancia, el mismo compuesto, puede estar en distintas fases, ¿no? Coexistiendo, viviendo y quizás moviéndose, ¿no? Que de hecho, bueno, me refiero a pasando de una fase a otra, ¿no? Nosotros en lo que discutimos, ¿no? Si está en memoria, únicamente nos interesamos, por el momento, en la transición líquido-vapor, ¿sí? Líquido-gas, ¿no? Vapor en general, ¿sí? Este, digamos, nosotros sabemos, o al menos desde que somos niños, cuando vamos a la primaria, siempre nos han dicho, bueno, y tiene sentido, que fundamentalmente la materia está en tres fases, ¿sí? Siempre nos han dicho que pues, está en la fase sólida, líquida y gaseosa, ¿sí? Digamos, estos serían los estados fundamentales de la materia, aunque eso no significa que sean los únicos, ¿no? Si no me recuerdo, alguna vez les preguntaba sobre cuál es la fase de la gelatina, ¿no? A ver, ¿alguien se acuerda cuál podría ser una posible respuesta a ello? ¿Cuál es la fase de la gelatina? ¿En qué fase está la gelatina? ¿O la pasta de dientes? ¿O un queso? Pregunta, a ver, ¿cuál es la fase de un queso? De un queso, bueno, cualquier tipo de queso, ¿no?
Por ejemplo, un queso panela o manchego quizás. Digo, a ver, Pues sabe, profe. bueno, a ver, un sólido como tal, a ver, vamos a ver si podemos preguntarnos, ¿qué fase están esas? Digo, porque son comunes, ¿no? Pues la gelatina, pues, todo el mundo se la ha comido. La pasta de dientes lo ocupamos para lavarnos los dientes. Los quesos nos los comemos. Pero bueno, a ver, recordemos un poco. Bueno, a ver, antes, ¿no? Digamos, nos centramos en este curso en la transición líquido-gas. La fase sólida la dejamos, no es que esté olvidada ni que sea menos importante, sino que, digamos, la fase sólida como tal, pues espero que se pueda estudiar en un futuro. Pero digamos, también tiene unas propiedades bastante específicas, ¿no? Interesantes, que bueno, no se ha abordado en el curso, pero espero que en algún momento lo discutamos más adelante, o si es en otro curso que ustedes lo puedan ver, pues ojalá así sea, ¿no? Pero bueno, a ver, nosotros, como les decía, pues nos han dicho que hay tres fases fundamentales, ¿no? Y resalto la palabra fundamental, porque sí son fundamentales, pero no significa que sean las únicas en las cuales está la materia, ¿no? Por eso les preguntaba lo del queso, la pasta, la gelatina, ¿no? Ahora, cuando tenemos un sólido, nosotros tenemos, una de las cosas que caracteriza un sólido es que las moléculas, los átomos que conforman a la materia en fase sólida, pues están acomodadas en el espacio en una forma relativamente homogénea, bien espaciada, ¿no? En donde cada átomo y molécula pues está en una posición. ¿Y qué sucede si este átomo o molécula tratara de moverse eh, de aquí para acá, ¿no? Digamos, desde este punto medio, por ejemplo, tratar de atravesar por aquí, ¿no? ¿Creen que les sea fácil si está en la fase sólida? Digamos, repito, ¿no? Estas moléculas que están aquí en medio, ¿creen que les sea fácil moverse de aquí y atravesar esta primer, ¿cómo llamarle? Estos primeros vecinos que tiene por aquí? O sea, dense cuenta que estos son los mismos átomos y moléculas que están aquí en medio, ¿no? Pero si estamos en una fase sólida, ¿creen que esta esfera azul le va a ser fácil moverse? No. No, porque los vecinos le van a impedir que se mueva, ¿no? A lo más, pues podrá estar tratando de empujar, de moverse, ¿no? Medio cambiando un poco su posición de equilibrio, presencialmente no. O sea, por más que lo intente, esta molécula, ¿no? Pues le va a costar mucho. O sea, aun cuando haga el intento, va a ser imposible que se pueda mover, ¿no? Y eso es lo que caracteriza la fase sólida, la cual, digamos, una caricatura sería que todos los átomos y moléculas están pues acomodados en el espacio, juntos, donde a un átomo o molécula pues le es difícil trasladarse muy lejos de su posición de equilibrio, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando nosotros le agregamos energía? Bueno, más bien, le entregamos calor al sistema, haciendo que gane energía, ¿no? En forma que se ve reflejado en que la temperatura aumenta. Entonces nosotros podemos generar una transición que va del sólido al líquido, ¿no? Si en el sólido podíamos imaginar que había cierto orden, ¿qué observan de este dibujo que cambia, qué pasa con respecto al orden? ¿Hay orden? No. No, no hay orden, ¿no? Este orden que había en la fase sólida ya se relajó, ¿no? ¿Qué precio hubo que pagar? Pues que la temperatura aumentó, ¿no? Cuando pasamos del hielo al líquido, todos sabemos que la diferencia así fundamental es que el líquido está a una mayor temperatura que el hielo, ¿no? Y eso, digamos, desde el punto de vista molecular, podemos verlo como bueno, una forma de verlo es mediante esta caricatura, de que en el hielo, en la fase sólida, pues hay un orden, en la fase líquida ese orden desaparece, pero el precio a pagar es que se vuelve algo más caótico, ¿no? Pero bueno, como sea, ya las moléculas
del compuesto, pues ya tiene mayor libertad de moverse, ¿no? Aquí sí ya una molécula puede atravesar, bueno, o cruzar, ¿no? Con sus vecinos, porque bueno, ya no solo esta ya tiene más libertad de movimiento, sino también sus vecinos, ¿no? A razón de que todo mundo tiene más libertad de movimiento, pues es que se vuelve este caos, ¿no? ¿Y qué sucede cuando seguimos dándole calor al sistema? Seguimos aumentando su temperatura, tal que logramos que hay una transición líquido-gas, ¿no? En un gas, pues si aquí ya había un caos en la fase líquida, pues en el gas aumenta, ¿no? Este caos se vuelve realmente algo muy complicado, tal que cada molécula de la sustancia, pues ya está en su rollo, ¿no? Ya tiene muchísima libertad de moverse, y puede hacer lo que quiera, ¿no? Podemos verlo en términos de la pandemia, ¿no? Al inicio de todo esto, pues estuvimos en una fase de confinamiento, ¿no? Donde todos estábamos aislados, ¿no? En una región muy pequeña del espacio, en nuestra casa, ¿no? Ya han pasado algunos meses, o pasaron algunos meses, algunas semanas, no, digamos, vamos a decir meses, ya bueno, ya después hubo un poco más de libertad, ya los negocios empezaron a abrir, ¿no? Ya podemos movernos, ¿no? Y esperamos que en un futuro ya entremos a una fase en la donde ya no haya restricciones y podamos ir a donde querramos, ¿no? Bueno, ahora sí, una vez que ya les pinté un poco, les platiqué un poco del panorama de cómo es que se lleva a cabo una transición, ¿no? Sólido, líquido, gas, ¿no? Un sólido, pues digamos, ustedes tratan de cortar ¿qué será? Sin mucho esfuerzo, ¿no? Se puede cortar un pedazo de hielo, así digamos, con un cuchillo. Y digo sin mucho esfuerzo, ¿no? Porque si hace mucho esfuerzo, pues igual y sí, pero digamos, sí apenas tratando de medio tratar de cortar. Se puede cortar el hielo, un objeto en fase sólida, en general. No, Un líquido se puede cortar o picar. Bueno, penetrar más bien, ¿no? O sea, creo que la puedo cambiar la palabra penetrar. ¿Se puede penetrar un sólido con un cuchillo? no, No. ¿Se puede penetrar un líquido con un sí. cuchillo? Sí, ¿no? Ahora sí me regreso a lo que les preguntaba. ¿En qué fase creen que esté la gelatina, el queso, la pasta dental, la maicena? ¿Alguien ha jugado con la mezcla maicena y agua? Sí, ¿Qué sucede cuando ustedes golpean la maicena? se vuelve como algo raro, no sé. Se vuelve dura. Se vuelve dura. O sea, ustedes hacen un esfuerzo mecánico con su brazo, así durísimo le pegan a la maicena con agua y está en una fase, y es un sólido, ¿no? O sea, si ustedes le pegaron fuerte, ¿no? A la maicena, es un sólido. Pero ¿qué sucede si ustedes, con delicadeza, con precaución, con tranquilidad, ¿no? Sin hacer mucho esfuerzo, tocan la maicena? Se hunde tu dedo. Se hunde el Como dedo, lo que ¿no? lo toques. Es decir, exacto, ¿no? O sea, si nosotros hacemos un esfuerzo mínimo con la maicena, se comporta como un líquido. Hagan el experimento. Si tienen hermanos menores, mejor aún, ¿no? Los invito a que no hoy, o quizás el fin de semana, agarren un poco de maicena. La maicena no es cara, ¿eh? No sé, vale, como que será, como 30 pesos el kilo, yo creo. O a lo mejor, bueno, no es muy caro, ¿no? Y por diversión, quien quiera y pueda, y si le puede compartir con alguien más, hágalo. Mezcle agua con maicena. Digamos, no tiene que quedar como atole, ¿no? Lo ideal es que es que simplemente jueguen un poco con la maicena y se den cuenta que cuando la golpeen, bueno, maicena con agua, y cuando la golpeen se comporta como un sólido, porque están haciendo un esfuerzo enorme, un esfuerzo mecánico enorme. Ustedes al golpear la maicena con el agua están haciendo una fuerza, pues digamos, grande, entre comillas, pero cuando ustedes tratan a la maicena con un bajo esfuerzo, con baja fuerza, con delicadeza, se dan cuenta que es un líquido. Sorprende, ¿eh?
la primera vez que uno hace eso. Para quien ya lo ha hecho, pues ya sabe de lo que hablo. Y para quien no, por favor, les invito a que exploren un poco su lado curioso y vean esto, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con esto? ¿No? Este es un ejemplo de que uno no puede solamente clasificar la materia en fase sólida, líquida o gaseosa, ¿no? El ejemplo del agua con la maicena, bueno, maicena con agua, es un ejemplo de que, pues, ¿cómo describimos la maicena? ¿Como un líquido o como un sólido? ¿Cómo ven? Para quien tenga experiencia. Creo que se le llamaba líquido no newtoniano. Ok, ya usted dijo una palabra clave, ¿no? Todo esto que es, esta caricatura de tener la clasificación en sólido, líquido, gas y estas transiciones, ¿no? Uno está suponiendo que el esfuerzo mecánico que hace sobre un sólido y sobre un líquido, pues está bien caracterizado, ¿no? Un sólido no puede ser penetrado, un líquido sí, ¿no? Un esfuerzo mecánico, ¿no? Y eso se le llama en general un líquido que es newtoniano. Un contraejemplo a lo que les acabo de platicar es esto, ¿no? Agua y maicena y agua, el cual se le llama un fluido no newtoniano. ¿Por qué? Porque dependiendo del esfuerzo mecánico que uno haga sobre la sustancia, va a ser su respuesta. Puede ser o líquida o sólida. Pero bueno, ya usted, gracias por lo que comentó. Sí, la mezcla maicena y agua es un ejemplo de un fluido no newtoniano, ¿no? Pero bueno, lo que quiero que se lleven de esto es que la materia, si bien este es un panorama, no no nos da toda la información para describir a la materia, ¿eh? El queso, ¿no? El queso, la gelatina, a ver, la gelatina, ¿no? Cuando nosotros vemos la gelatina parece sólida, ¿no? A ver, ¿me escuchan? Ahí puede ver mi pantalla, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí. Ok, pues, entonces, bueno, a ver, me regreso a lo que les decía, ¿no? Bueno, a ver, por ejemplo, la gelatina, ¿no? La gelatina ustedes la sacan del refri y pues parece sólida, ¿no? Pero apenas le empujan tantito y le pueden deformar, ¿no? Digamos, en principio un sólido no es deformable, ¿verdad? O sea, un sólido no puede, ustedes traten de deformar un bloque de hielo, no pueden, ¿no? Pero la gelatina sí, pero tampoco es un líquido, porque no está fluyendo la gelatina, ¿no? Digamos, aquí en medio de esta clasificación hay más fases, ¿no? Otros ejemplos, de hecho, ahorita en lo que se fue esto, me busqué este diapositivo, o esta fotito de internet, ¿no? O sea, la gelatina, perdón, la mayonesa es otro ejemplo, ¿no? De algo que pues, quién sabe que sea, ¿no? Pero no es ni sólida ni líquida, ¿verdad? ¿O cómo clasificarían a la mayonesa? La pasta dental, de la sangre, ¿eh? O sea, la sangre no es por completo un, bueno, o sea, sí es un fluido porque se mueve, pero la sangre está compuesta de partículas sólidas, ¿no? Como las plaquetas, los glóbulos, ¿no? O para los muchachos, ¿no? La crema para afeitarse, ¿no? ¿Qué creen que sea? ¿Líquida o sólida? Bueno, el helado, ¿no? ¿Qué será el helado? Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo ven? El helado, ¿no? Buena pregunta, ¿cómo es el helado? ¿Nunca se lo ha preguntado? Ah, bueno, a ver. Bueno, espero, a ver. Digo, no tienen que saber las respuestas, ¿no? Ni siquiera yo lo sé, muchas de ellas, ¿no? De hecho, lo que les acabo de estar preguntando son preguntas abiertas al día de hoy, ¿no? La gente que hace ciencia de materiales, investigación en eso, son preguntas que se hacen al día de hoy, ¿sí? Porque fíjense, si yo les estoy preguntando esto, no es porque yo sepa la respuesta. Hay mucha gente que todavía no la sabe, ¿no? Y al día de hoy hay gente que se está haciendo esa pregunta, de que nosotros, por simplicidad, clasificamos a la materia en estas tres fases,
Pero bueno, son fundamentales porque, digamos, son las más comunes o las que son más fáciles de entender, ¿no? Por los ejemplos que les acabo de dar, ¿no? Que les platiqué, la gelatina, la pasta dental, la mayonesa, la ketchup, por ejemplo, bueno, ahorita ya las pantallas de los teléfonos que son de LED, ¿no? Muchas. Pues no sé si se acuerdan que había unas que le llamaban de cristal líquido. ¿Sí ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? O LCDs, Liquid Crystal Display. Eso significa LCD, Liquid Crystal Display, es decir, una pantalla de cristal líquido. Si se dan cuenta que en esa frase está combinada la palabra líquido, ¿no? Y cristal, que está asociado a un sólido. Digamos, cuando uno habla de un cristal, uno piensa en un sólido, ¿están de acuerdo? No sé si están percatados de eso. ¿Por qué en la tecnología de hace algunos pocos años, o de hecho algunas pantallas todavía, ocupaban la palabra cristal líquido? ¿Sí se dan cuenta? No sé si se habían percatado de ello, de que la tecnología misma, la que hoy ocupamos, o se ocupó, o se sigue ocupando de hecho, o sea, mezcla dos fases de la materia, líquido y cristal, ¿no? Bueno, no sé si les parezca interesante eso, pero espero que se den cuenta que estudiar las fases de la materia es algo fundamental, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de la aplicación, ¿no? A la generación de nuevos materiales, a, a tratar bueno, de generar nuevos desarrollos tecnológicos, ¿sí? Es por eso que aquí hago un poco de énfasis en que, bueno, ok, ustedes, todos sabemos esto desde la primaria, ¿no? Está bien, ¿no? No está mal, o sea, porque es lo más básico, es fácil de entender, pero en medio de todo esto, en medio, siempre hay otras fases y hay otros materiales, que es lo más importante, ¿no? O sea, dejen las fases, ¿no? Hay materiales que son de interés tecnológico, que no están exactamente en fase sólida, líquido, gas, ¿no? Sino que están en medio, ¿no? En fases que hay aquí intermedias, que de hecho son las que aparentemente son las que más sirven para hacer algún desarrollo tecnológico, ¿no? Pero bueno, a ver, preguntas, dudas hasta aquí. No, profe. Bueno, No, ninguna. pues, bueno, a ver, ok, bueno. El cómo es, bueno, a ver, solo para orientarles un poco, sobre las pantallas, ¿no? Las pantallas de cristal líquido, o sea, el que se forma una imagen en una pantalla tiene que ver este, con descargas eléctricas que uno pueda generar precisamente en un líquido, ¿no? Eh, Tal cual dice el nombre, ¿no? Las pantallas de cristal líquido tienen un líquido, el cual responde a diferencias de potencial, y esas respuestas a las diferencias de potencial causa que el líquido se reorganice en su estructura, y eso da origen a las imágenes, ¿no? E incluso a los colores que veíamos, ¿no? Bueno, ya eso es algo más técnico, pero por lo que quiero que sepan es que digo, este curso es para ayudarlos a entender y a responder preguntas, ¿no? Pero también a dejar algunas preguntas abiertas a la curiosidad y al interés, ¿no? Pero bueno, lo que sí es cierto es que en una pantalla de cristal líquido, el hecho de que haya una diferencia de potencial, un voltaje en la pantalla, causa que haya una transición de fase de líquido, que reaccione el líquido a una diferencia de potencial, y eso haga una transición de fase, ¿no? Por eso es que hay una transición, por eso se llama cristal líquido, porque es un líquido que cuando se le genera una diferencia de potencial, pasa una fase cristalina, ¿sí? En su estructura, y eso da origen a las imágenes y a los colores, esencialmente, ¿no? Entre otras cosas que pasan por ahí, ¿no? Pero bueno, a ver, ya regresando un poco a lo que viene de esta unidad, pues bueno, a ver, les decía, el sólido, la fase sólida, bueno, sí es importante y no lo estamos dejando de lado, pero eso es algún tema, es una fase que espero que más adelante podamos revisar, ¿sí? En lo que resta de la unidad, lo que revisamos fue la transición, el cambio de fase líquido-gas, ¿no? Esencialmente,
nosotros nos centramos en cómo podemos estudiar la fase líquida y la fase gaseosa, ¿no? Cómo caracterizar esta transición de fase desde el punto de vista de la termodinámica y qué información podríamos nosotros obtener, ¿no? Y en particular, justamente en esta transición líquido-gas, es que yo creo que todos somos muy familiares que al calentar agua que está a temperatura ambiente, nosotros con la estufa le entregamos energía en forma de calor, ¿sí? La estufa, al entregar energía en forma de calor, lo que causa es que la temperatura del agua, vamos a pensar que tenemos agua, comienza a aumentar, ¿sí? El hecho de que la temperatura aumente va a llegar a un punto en el que la temperatura va a ser tal que de la fase líquida vamos a empezar a obtener una fase de vapor, ¿sí? Y justamente cuando espero que todo el mundo se haya hervido un agua para café o para una sopa o para algún fin, ¿no? Resulta que nosotros somos testigos, ¿no? Testigos presenciales, ¿no? Hemos visto cómo la transición líquido-gas se lleva a cabo pues, en la estufa, ¿no? Y precisamente es lo que nos interesa caracterizar, nos interesa entender cómo es que se puede llevar a cabo una transición líquido-gas a cierta temperatura, presión y volumen, ¿no? Digamos, aquí esta olla es una olla que no tiene tapa, ¿sí? La temperatura va aumentando o se va mediando a través del calor. El volumen, pues el volumen es el volumen de la sustancia, pues es el que tiene la olla, ¿no? ¿Y a qué presión creen que esté esta olla que está aquí? ¿Atmosférica? Exacto, la presión atmosférica, ¿no? Porque está expuesta, no tiene tapa, ¿no? Y es atmosférica, ¿no? Si esto fue una olla express, bueno, la presión ahí ya no sea la atmosférica, pero bueno, bueno, nota, ¿no? Siempre que tengan un objeto que no tiene tapa, la presión siempre va a ser la atmosférica. Esto acuérdense, porque les puede servir para el futuro, ¿no? A ver, sobre cómo se lleva a cabo la transición líquido-gas, aquí está descrito en texto, en esta y en las siguientes, ¿no? En estas diapositivas. Pero bueno, en vez de leerles el texto o de aburrirlos con eso, mejor lo vemos en términos de diagramas, ¿no? De dibujitos que nos permiten entender cómo se lleva a cabo una transición líquido-gas, ¿sí? Lo primero que necesitamos es, digamos, al origen de todo, ¿no? Es tener agua, por ejemplo, dentro de un volumen, ¿sí? A temperatura ambiente, ¿no? En este caso el volumen está cerrado, ¿no? Tenemos líquido en color rosa, ¿no? Que está a temperatura ambiente, que es de 20 grados centígrados, y lo tapamos, ¿no? Ponemos aquí un émbolo, una tapa, ¿no? Que confina el volumen en el cual está la fase líquida, ¿sí? Nosotros, bueno, mediante una estufa o algún medio externo, de pasar de tener agua en estado líquido a temperatura ambiente, le ponemos a calentar, entregamos calor, entregamos energía. Ese calor, esa energía que nosotros le entregamos al sistema, se traduce en que la temperatura comienza a aumentar, ¿sí? Por cierto, nota, este proceso que les voy a describir es esta presión constante, ¿sí? Siempre una atmósfera de presión. Entonces, les repito, ¿no? Entregamos calor al sistema, al agua que está en temperatura ambiente, hacemos que se aproxime a los 100 grados, justo a los 99.9 grados centígrados, tenemos líquido, pero justo cuando llegamos a los 100 grados, ¿qué es lo que sucede? A presión atmosférica, a una atmósfera de presión. Justo a los 100 grados, ¿qué es lo que sucede? A ver, ya lo mencioné, pero a ver, díganme. Comienza a evaporarse. Comienza a evaporarse, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí en este tercer dibujo? ¿Sí? En este proceso, nosotros seguimos entregando calor todo el tiempo. La fuente de calor está presente todo el tiempo, ¿no? Cuando nosotros tenemos la transición líquido-vapor, líquido-gas,
Esta transición se lleva siempre a la misma temperatura, aun cuando la fuente de calor sigue estando presente, ¿sí? Es decir, cuando nosotros llegamos a los 100 grados, precisamente como lo acabas de mencionar, nosotros comenzamos a tener la transición, el cambio de fase líquido-gas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en este estado, es el estado 3, estaban viviendo, coexistiendo líquido y gas a una misma temperatura que es de 100 grados, ¿sí? Dense cuenta que del estado 2 al estado 3, la temperatura no varió, sigue siendo la misma, aun cuando la fuente de calor sigue estando presente, ¿no? Aquí la fuente de calor está presente todo el tiempo. Pero esta fuente de calor, lo que está causando, ya una vez que el sistema llega a los 100 grados, es precisamente generar esta transición líquido-vapor, ¿sí? Es decir, este proceso se lleva a temperatura constante, pero la entrega de calor se produce en que todas las gotas de líquido, del agua, se van a ir convirtiendo en vapor, ¿no? Se van convirtiendo en un gas. Justamente cuando la última gota de agua se ha evaporado, bueno, y en todo este proceso, no olvidé mencionarlo, cuando hacemos la transición líquido-gas, el volumen comienza a aumentar, ¿sí? O sea, inevitablemente hay una expansión del líquido, perdón, hay una expansión del volumen, tal que si aquí había un volumen 1, aquí hay un volumen 2, el volumen 2 es mayor que el volumen 1, ¿sí? Aquí también, ¿no? Conforme fuimos aumentando la temperatura, hubo una expansión, pero no es muy significativa, ¿sí? Digamos, pequeña, ¿no? Pero ya cuando empezamos con la transición líquido-gas, el cambio de volumen, ese sí ya es importante, se vuelve muy significativo, y en lo que se lleva a cabo la expansión, ¿sí? De que este volumen, de que este émbolo comienza a subir, tenemos la transición líquido-gas. Justamente cuando la última gota de líquido se ha evaporado, el sistema sigue estando a los 100 grados centígrados, el volumen continúa aumentando. Si nosotros seguimos entregando calor, ¿sí? Lo que va a suceder, que es lo que sucede del pasar del estado 4 al estado 5, lo que va a suceder es que a partir de ese momento, una vez que ya todo el líquido dejó de, digamos, la última gota de líquido se evaporó, si seguimos entregando calor, ahora sí, la temperatura comienza a aumentar, ¿sí? Al igual que el volumen, ¿sí? Es decir, una vez que se acaba la transición líquido-gas y únicamente obtenemos una sola fase, que es la fase gaseosa, a partir de ese momento, si continuamos entregando calor, ahora sí la temperatura va a comenzar a aumentar, al igual que va a seguirse generando el aumento en el volumen, ¿sí? A ver, preguntas, dudas hasta este punto del recordatorio. No, profe. Lo que les acabo de platicar está escrito aquí, ¿sí? Por si lo quieren estudiar o revisar, ¿sí? Justamente cuando, bueno, otros detalles, ¿no? Justamente cuando el líquido está en una fase, el agua está en una fase líquida, lejos de la temperatura de transición, tenemos un líquido, ¿no? En que le llaman el líquido comprimido, ¿no? Conforme fue aumentando la temperatura, el líquido pasó a un estado de, de mezcla saturada, ¿no? O vapor saturado, líquido saturado, vapor saturado, ¿sí? Y aquí cuando ya la temperatura aumentó en fase gaseosa, ya se le llama un líquido sobresaturado, ¿sí? Digamos, a ver, todo lo que les platiqué, les repito, está aquí escrito, ¿sí? Y digamos, como aquí lo que nos interesa es, bueno, no solo platicarlo, ¿no? Sino también tener una forma de caracterizarlo, es que existen estos que se le llaman diagramas TB, es decir, temperatura, un eje vertical contra volumen específico, ¿sí? Lo que aquí les platiqué de cómo se lleva a cabo esta transición líquido-gas se puede condensar o se puede resumir ya de forma cuantitativa mediante ese tipo de diagramas.
temperatura contra volumen específico, ¿sí? El estado 1, que es este que está aquí, un líquido a temperatura ambiente, confinado en un cierto volumen, es este primer punto que está acá, ¿sí? Aquí empezamos, ¿no? A 20 grados centígrados y algún volumen, ¿sí? Nosotros le entregamos calor al sistema, aumentamos su temperatura y hay una ligera expansión en el volumen, ¿sí? Pasamos de aquí a acá, ¿no? Si se dan cuenta, la temperatura aumentó de forma importante y el volumen aumentó, sí, se aumentó un poco, pero digamos no significativamente, ¿sí? Justamente cuando llegamos a los 100 grados centígrados, comenzamos a generar la transición líquido-gas, ¿sí? Esta transición líquido-gas, como lo mencioné aquí, se lleva a cabo a temperatura constante, ¿sí? 100 grados, hasta que todo el líquido se convierte por completo en un gas, ¿no? En este proceso sigue aumentando el volumen. ¿Qué es lo que sucede aquí? Del estado 2 al estado 4, digamos, aquí tenemos puro líquido, aquí tenemos puro gas, y aquí en medio, a lo largo de toda esta línea horizontal, tenemos la coexistencia líquido-gas, ¿sí? Que sería este dibujo de aquí, ¿sí? Dense cuenta que esta es una línea horizontal, ¿no? Y aquí, si ustedes la van caminando, ¿no? Aquí tenemos puro líquido, la caminamos, ya comienza a convertirse el líquido en gas, se sigue expandiendo. Dense cuenta que ir caminando por aquí a lo largo de esta línea horizontal significa ir aumentando el volumen del sistema hasta que llegamos a este punto, ¿no? En el que ya tenemos que todo es gas, ¿sí? Y estamos a 100 grados centígrados. Si nosotros continuamos entregando calor, ahora sí, la temperatura comienza a aumentar, al igual que el volumen, ¿sí? Todo este proceso que aquí está escrito, o que aquí ya está caracterizado de forma cuantitativa a través de un diagrama temperatura-volumen, se lleva a cabo a una presión constante, ¿sí? Por eso es que aquí está esta nota de que esta línea que está aquí dibujada se llevó a cabo a la presión de una atmósfera, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede si este mismo proceso, este mismo camino de pasar de una fase líquida a una fase únicamente vapor, pasando entre todo esto por una región de una mezcla líquido-gas, si se lleva a cabo a diferente presión, nos permite generar este tipo de diagramas, ¿no? Más bien este tipo de líneas, ¿no? Cada una de estas líneas es a una presión distinta. O sea, que está 0.01 megapascales, 0.1 megapascales, 1 megapascal, 8 megapascales, 15. ¿No? Aquí está 25. Aquí lo relevante y lo que quiero que por favor se lleven es que, bueno, a ver. Del lado izquierdo, ¿no? Hasta antes de este cambio de pendiente abrupto, en la región izquierda tenemos una región que únicamente es líquida, ¿sí? Aquí después viene esta línea horizontal, ¿no? Y luego viene un cambio de pendiente abrupto, ¿no? En toda esta región que está del lado derecho, esa es lo que le vamos a llamar la región de vapor, ¿no? Donde únicamente existe el vapor. Y justamente donde existen estas líneas horizontales, ¿sí? Es donde le vamos a llamar la región de coexistencia líquido-vapor o líquido-gas, ¿no? Acuérdense que a lo largo de toda esta línea horizontal coexiste el líquido-gas y uno puede analizar y estudiar la transición líquido-gas, líquido-vapor, ¿sí? Dense cuenta que a bajas presiones, esta línea horizontal es muy larga, bueno, muy larga entre comillas, ¿no? Conforme vamos aumentando la presión, esta línea horizontal comienza a disminuir su extensión, ¿no? Vamos aumentando la presión hasta que llegamos a un punto de referencia, el cual se le llama un punto crítico, el cual, si nosotros aumentamos la presión, como sucede aquí en 25 megapascales, nosotros ya no vemos la transición líquido-gas. Es decir, este punto de referencia que se llama el punto crítico sirve
para tenerlo como referencia para saber que abajo del punto crítico siempre vamos a poder generar la transición líquido-gas, ¿sí? Por arriba de este punto crítico, eso no va a ser posible, ¿no? Si estamos en una condición termodinámica en la cual el sistema está arriba de su punto crítico, no vamos a generar esta transición, alguna transición de fase, ¿no? Fíjense, si nosotros unimos, ¿no?, todos los puntos de cambio dependiente, ¿no?, lo que obtenemos es una gráfica de este tipo, un domo, ¿sí? La información que está aquí es similar a la que está acá, ¿no? Nuevamente, lo que está a la izquierda de la línea rosa continua es una región líquida, lo que está a la derecha es una región de vapor, lo que está aquí en medio, por debajo de la línea del domo o de la curva, es la región de coexistencia líquido-gas, ¿sí? El punto crítico es el punto máximo de esta curva, ¿sí? Y nuevamente, le repito, el punto crítico es un punto de referencia, el cual nos dice que por abajo del punto crítico, nosotros siempre vamos a poder estudiar la transición líquido-gas. Por arriba del punto crítico, nunca vamos a ver una transición líquido-gas, ¿sí? Digamos, esa es la importancia de este punto tan característico, que tan importante es que tiene un nombre que se le llama punto crítico, ¿sí? ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda a este punto? ¿Algún comentario? No, profe. Ok, bueno, a ver, entonces. Si ustedes se acuerdan, una parte de las tareas era que ustedes revisaran tablas, ¿no? Tablas de propiedades. A ver, solo por recordarles, ¿no? Justamente cuando cuando estamos estudiando una transición líquido-gas, justamente estos cambios de pendiente abruptos, ¿no?, donde empieza esta línea horizontal y donde acaba, estos sí llevan a cabo alguna presión y temperaturas características, ¿sí? Esas presiones y temperaturas, bueno, presión, temperatura y volúmenes característicos, en la cual tenemos que pasamos de una fase líquida a una región de coexistencia líquido-vapor. Una región de vapor se les llama punto de saturación, ¿sí? Es el nombre que se les dio, ¿no? Digamos, justo si aquí tenemos en estas líneas horizontales a la izquierda tenemos, perdón, estas líneas que están del lado izquierdo, aquí estamos diciendo que hay una región que es únicamente líquida, y conforme aumentamos la temperatura a una cierta presión, comenzamos a tener la transición líquido-gas, ¿no?, donde aquí hay un cambio de inflexión en las curvas. Justamente este punto, aquí donde está este cambio de pendiente, se le llama, se dice que es un punto de saturación, es un punto de saturación, ¿no?, que está caracterizado por una presión, una temperatura y un volumen particular, los cuales se les llama presión, volumen y temperatura de saturación, ¿sí? Conforme se lleva a cabo la transición líquido-gas, nuevamente aquí hay un cambio de pendiente, el cual se lleva a algún volumen particular de saturación, ¿sí? Digamos, esto que aquí hasta aquí les he platicado, ¿sí?, digamos, es un panorama muy general que está aterrizado en el caso del agua. Pero bueno, para cualquier otro elemento químico o compuesto químico que está en una sustancia pura, se puede decir, se puede afirmar que, que tiene un comportamiento similar, ¿no? Pero bueno, aquí lo relevante y lo que quiero recordarles es que estas temperaturas, presión y volumen de saturación para el líquido, para el gas,
está precisamente en las tablas, ¿no? Por ejemplo, aquí bueno, aquí estas tablas, esta tabla es para el agua, ¿no? Y aquí nos está diciendo que para alguna presión particular a la cual está el sistema, ¿sí? La temperatura de saturación se refiere a la temperatura a la cual uno va a comenzar a tener la transición líquido-gas, ¿no? Por ejemplo, una atmósfera de presión, que es esta. Bueno, aquí está en kilopascales, ¿eh? Pero bueno, una atmósfera de presión, aquí dice que a una atmósfera de presión, precisamente, la transición líquido-gas comienza a los 100 grados centígrados, ¿sí? Y además nos está diciendo que esta transición líquido-gas a alguna cierta presión se lleva a cabo a un volumen específico para el líquido, que sería esta columna, y termina un volumen específico de vapor en esta última columna, ¿sí? Bueno, lo que quiero hacer o decirles con esto es que conecten, por si no lo habían hecho, que la información que está aquí, que aquí platicamos, ¿no? De presión, temperatura y volumen de saturación, ¿sí? Que precisamente tiene que ver con estos cambios de pendiente, que están tabulados para, bueno, aquí solo se les presenta el caso más común, que es el agua, ¿no? Pero para otros compuestos o elementos que se puede decir que sean sustancias puras, existen este tipo de tablas, ¿no? En el cual uno busca la presión a la cual está el sistema y uno puede saber cuáles son sus condiciones de saturación para la temperatura, para el volumen específico, ¿sí? Y además, más información, ¿no? Por ejemplo, cuál es la energía interna, ¿no? La entalpía, ¿no? Otro concepto que es la entropía, que esto espero que lo vamos más adelante. Pero bueno, lo que quiero que se acuerden y que tengan en cuenta es que lo que les acabo de platicar o recordar en este tipo de diagramas, ¿sí? No es información que, pues, o sea, toda la información general que aquí les di está condensada y está tabulada, ¿no? En tablas de este tipo para cada compuesto, ¿sí? Es la razón por la cual les comenté o les dije que, bueno, esas tablas hay que aprender a usarlas, ¿sí? Porque toda la información del estado termodinámico de la transición líquido-gas, pues está aquí condensada, ¿sí? Sí, son muchos números, este, es mucha información, ¿no? La que está aquí condensada, pero bueno, es de utilidad, ¿sí? Luego, a ver, otra pregunta, ¿no? Y aterrizándolo un poco a un contexto un poco más bien aplicado, ¿no? Ustedes saben que, bueno, que la industria, ¿no? En general, pues, algún tipo de máquina, ¿no? Funciona con bueno, funciona en algún tipo de ciclo y algún tipo de proceso. Y muchas veces en todos estos procesos están involucrados movimiento de algún tipo de pistón, ¿no? De algún tipo de engrane, quizás, ¿no? Lo aterrizo por completo en el contexto de un pistón, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un motor a gasolina, ¿no? Entonces meten gasolina dentro del volumen, ¿no? Dentro de un volumen, ¿sí? Hay un chispazo y hay una ignición, ¿no? Lo que les quiero preguntar es, ¿creen que este proceso de movimiento de este pistón se vive por arriba o por abajo del punto crítico? Digamos, en los procesos, por ejemplo, que les acabo de platicar, ¿creen que el sistema, bueno, el líquido, la sustancia de trabajo, la sustancia pura que puede ser la gasolina, el proceso tan común, ¿no? Que permite que funcione un motor, el proceso termodinámico llevado a cabo, ¿creen que esté por arriba o por abajo del punto crítico? ¿Qué es lo que creen ustedes? Por abajo.
por abajo, ¿no? Por supuesto que tiene que ser por abajo, porque cuando ustedes meten gasolina, pues la meten en fase líquida, ¿no? Después hay un proceso de ignición, un chispazo, que causa una combustión, una transición líquido-gas, ¿no? Esa transición líquido-gas obviamente causa que este pistón se mueva, ¿sí? Que lo empuje, que haya una expansión en el volumen. Olvídense de lo que está acá abajo, ¿eh? Ahorita no pensemos en un vapor, pensemos en gasolina, ¿sí? El líquido se convierte en gas, ese gas empuja el pistón, ¿sí? Después donde, bueno, no sé cómo se le llama, ¿no? Pero el volumen donde va el pistón tiene unas salidas del gas, ¿no? El gas se puede sacar, la gasolina quemada se saca. ¿Qué sucede cuando sale la gasolina ya quemada? ¿Qué sucede? Si ya no hay gas adentro. Pues el pistón tiene que regresar, ¿no? El pistón vuelve a comprimirse, el volumen comienza a reducirse, se le vuelve a meter un poco más de gasolina, de nuevo hay un chispazo, de nuevo hay gas, hay una expansión, y es un proceso que de hecho se lleva, ¿no? Todos los días en los motores, ¿no? Este proceso de que el pistón se expande y se comprime, se expande y se comprime una y otra vez, ¿sí? A consecuencia precisamente de una transición de fase líquido-gas. De hecho, la respuesta se fue efectivamente y lo mencionaron bien, ¿no? Este proceso se tiene que llevar abajo del punto crítico. ¿Por qué? Pues porque precisamente necesitamos que haya una transición líquido-gas para poder generar un proceso, ¿sí? En este caso el movimiento del pistón, el cual es un movimiento mecánico, ¿no? Ese movimiento mecánico causa, por ejemplo, que se mueva un engrane en una rueda, que a su vez hace que se mueva otro objeto, ¿no? Y eso ya nos permite generar algún tipo de proceso, ¿no? En la industria, ¿no? Por ejemplo, en un auto, pues que se mueva, ¿no? En la industria, que, pues, no sé, que se corte algo, que se comprima algo, o lo que sea, ¿no? A ver si me van siguiendo. Sí, profe. Sí. Bueno, pues entonces, digamos, aquí trata de hacer la conexión de que lo que estamos viendo, lo que hemos visto en la unidad, o sea, de transiciones de fase de alguna sustancia, o sea, no solamente es eh, por estudiarlo y nada más, ¿no? Sino porque ese tipo de fenómenos, ese tipo de procesos, ese tipo de sucesos que puedan existir asociados a la termodinámica, se pueden aprovechar para hacer eh, generar algún tipo de proceso aplicado, ¿no? Que de hecho la industria, y espero en el futuro se den cuenta de ello, hace uso extensivo de ese tipo de cosas, o de ese tipo de procesos de transiciones de fase, para generar algún tipo de proceso, ¿no? De interés, ¿no? Para la industria. ¿Sí? ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda hasta este punto? No, profe. Ok, pues, ¿no? A ver, Pues no. digamos, hasta este punto, pues, les he platicado cómo se estudia la transición en un diagrama TB, ¿no? El cual bueno, temperatura, volumen, el cual se lleva a una presión constante, ¿no? No es la única forma de caracterizar ese tipo de procesos. También se puede caracterizar a través de la presión y del volumen. La información tiene que ser similar a lo que se vio aquí previamente, ¿no? Es donde tenemos nuevamente una región líquida, ¿no? Una región de existencia líquido-vapor y luego una región únicamente de vapor, ¿no? Este es el diagrama presión contra volumen, ¿sí? Esta información es similar. Ok, bueno, a ver, continuamos. Ya estamos en lo último, ¿no? Ya. Ok, bueno, a ver, como les mencionaba,
lo que vimos aquí en el diagrama temperatura contra volumen, también se puede analizar en el diagrama presión contra volumen y la información tiene que ser similar, ¿no? La diferencia es que aquí estas líneas punteadas son la temperatura constante, ¿no? En el diagrama presión contra volumen, pero la información que se puede obtener tiene que ser similar, ¿no? También es el diagrama presión contra temperatura, el cual se le llama el diagrama de fases, porque particularmente cuando graficamos la presión contra la temperatura, es que podemos estudiar precisamente de forma más amplia, ¿no? O más clara, cómo es que se lleva a cabo la transición entre diferentes fases, ¿sí? Además de la existencia del punto crítico, que aquí ya se les presentó, en el caso del líquido, del agua en particular, hay una región a la cual se le llama el punto triple, ¿sí? El punto triple es un punto particular en el cual el sistema termodinámico, en caso de que sea agua, permite la existencia de 3 fases al mismo tiempo: líquido, vapor y gas, ¿sí? Digamos, dependiendo, o sea, digamos, estas líneas que están aquí, pues cuentan, pues, algunas de las posibles historias que puede tener el sistema termodinámico de interés para ir generando la transición líquido-vapor, ¿no? Lo que hemos discutido nosotros es todo lo que está aquí del lado derecho, ¿no? Lo que está aquí, de este lado, la verdad es que no se ha presentado, pero bueno, bueno, solo les platico que el diagrama PT se le llama diagrama de fases y de forma general de lo que se trata es que nos permite estudiar las fases en las cuales está el sistema termodinámico, ¿sí? Y bueno, a ver, digamos, ¿algún comentario, pregunta o duda? ¿No? Acuérdense que este es un recordatorio, un repaso, para que les termine de aterrizar todo lo que vimos en esta unidad. Por favor, si tienen preguntas, dudas, hablen, pregunten. A ver, ¿todo va claro o no? Oiga, profe, ¿y Ujú. existen sustancias que estén en el punto triple? Sí, el agua es una de ellas. De hecho, muchos compuestos, yo creo que casi todos los elementos y muchos compuestos, sí es posible que existan, bueno, que tengan un punto triple. Sí, sí, claro que sí. Pero, por ejemplo, el agua, ¿en qué caso sería? El agua, a ver, pues en el agua sí existe, el estado termodinámico, no me acuerdo a qué condición, lo reviso, ¿no? La verdad es que los detalles exactos, más bien los valores de la presión, temperatura y volumen, no los recuerdo en ese momento. Este es un diagrama muy general, pero en el caso del agua, en específico en el caso del agua, sí existe el punto triple y sí, sí pues, se pueden controlar 3 fases, en, justamente en este punto, ¿no? Fuera de este punto no es posible, pero sí, o sea, es un punto de convergencia, ¿no? Donde sí, en el agua sí es posible. Y si su pregunta es exactamente qué valores, déjeme revisarlo y se lo digo en la próxima clase, mañana. Porque siendo honesto, en este momento no recuerdo a qué, o sea, la temperatura pues sí debe de ser alrededor de los 0 grados. El volumen no me acuerdo. Y la presión, el detalle importante aquí es la presión, ese sí no me acuerdo. Pero mañana les doy la respuesta, ¿no? Porque la verdad ahí sí me agarró Ok. en curva Bueno, porque es no que me acuerdo. Sí, dígame. mi duda era de, por ejemplo, cuando en los estados de transición normales, Ujú. del sólido a líquido y del líquido al gaseoso, y existe otro que es de sólido a gaseoso y viceversa, Así es. pero es muy raro ver como que estén los 3 estados juntos. Ok. Bueno, quizás no es algo muy común, o más bien no es algo que uno creería que sucede, pero sí sucede. De hecho, qué bueno que me hace la pregunta para entonces la siguiente clase, además de revisar lo que resta,
porque ya sé que lo vamos a dejar. También para platicarles un poco sobre el punto triple entonces, ¿no? Para resolver dudas y, bueno, dejarles más claro, ¿no? Que si es posible y a ver si encuentro bueno, información adicional, ¿no? Más allá de lo que está aquí, para discutir alrededor de eso. ¿Sí? Ok, profe. Sí, está bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? Bueno, pues, digamos, como este es un repaso, ya les di un montón de información, yo creo que hasta aquí le voy a dejar por lo pronto para mañana continuar con el resto de lo que vimos en la unidad y igual voy a tomar lo que nos preguntó Genaro bueno, del punto triple, ¿no? A ver, evidencia más palpable de que exista y sí, lo voy a revisar y sobre el estado termodinámico y a ver si encuentro, seguramente en la web debe haber algo más en detalle, ¿no? Lo preparo para mañana. Si no hay algún otro comentario, pregunto, duda, por favor, bueno, pues entonces mañana los escucho. Sale, profe. ¿Bien? Bueno, pues entonces, vamos a quitar esto. Bye. Nos vemos mañana. Dale pues, nos vemos mañana. Sale pues, profe. Profe. Bye, bye. Sale, bye. Bye. Se cuidan, chavos. Bye, bye. Amor y paz.